dividido en menos 1 al cuadrado, 1, menos 1. O sea que esto nos está quedando 0 sobre 0. Significa que f de menos 1 es indeterminado, porque no lo conocemos, no sabemos cuánto da, no sabemos cuál es la respuesta, dado que al reemplazar nos da 0 sobre 0. Ahora, ojo, porque esto es la imagen, no es el límite. Si estuviéramos haciendo el límite, pues el siguiente paso sería intentar resolver, porque en ese caso, al darnos 0 sobre 0, cuando estamos en un límite, pues hay que intentar resolverlo. Pero en este caso es evaluar. Cuando nosotros evaluamos, directamente reemplazamos, como si lo estuviéramos haciendo en una calculadora. Por lo tanto, ese resultado ya es indeterminado. Entonces, por ahora, ya podríamos decir que dado que no se cumple el primer paso de la continuidad, pues significa que la función ya es discontinua. Pero para analizar si es removible, habrá que mirar si el límite cuando x tiende a de esa función, el límite existe. Y si nosotros intentamos hacer el límite, entonces decimos límite cuando x tiende a menos 1 de x a la 4 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y en ese caso podemos decir que ese límite, si nosotros reemplazamos directamente, sabemos que nos está dando 0 sobre 0. Y como nos está dando 0 sobre 0, hay que intentar resolverlo. ¿Cómo lo vamos a intentar resolver? Pues podemos hacer diferencia de cuadrados en la parte de arriba o podemos resolverlo por la regla del L'Hopital. ¿Cómo hacemos la regla del L'Hopital? Derivada de lo de arriba en lo de arriba. Derivada de x a la 4 nos va a dar 4x a la 3 menos la derivada de 1 será menos 0 sobre derivada de lo de abajo, que sería derivada de x al cuadrado, nos da 2x y derivada de menos 1 nos da menos 0. En ese caso, pues nos está quedando límite cuando x tiende a 0, perdón, cuando tiende a menos 1, de 4x a la 3 sobre 2x. En ese caso podemos tomar una x de abajo con una x de arriba, simplificar, un 2 de abajo con el 4 de arriba y nos queda un 2. Entonces podemos decir que el límite o lo que nos está quedando sería límite cuando x tiende a menos 1 de la parte superior. Dijimos que nos sobraba un 2 por un lado y por el otro nos sobraba x al cuadrado porque una x de abajo se simplificó con una x de arriba. Y pues en ese caso ya no tenemos una fracción, podemos reemplazar directamente, nos daría 2 factor de menos 1 al cuadrado. Y eso nos está dando 2 factor de 1 porque menos 1 al cuadrado da 1 y 2 por 1 nos da 2. Esa es la respuesta del límite. En ese caso el límite existe y podemos decir que da 2. Entonces, debido a que la función es discontinua, porque ya acabamos de explicar que la imagen pues no está definida, entonces ahí ya la función es discontinua, pero debido a que el límite existe, límite da 2, entonces es verdadero, la función tiene una discontinuidad removible, entonces esa parte es verdadera. Bien, espero que se haya entendido esa parte, vamos con otra pregunta. Bien, este ejercicio nos dice si f de x es valor absoluto de x. Bien, y g de x es x más 1 si x es menor que 0, x menos 1 si x es mayor o igual que 0. Entonces, la composición, porque dice f o g, es continua en 0. Entonces, vamos a ver si la composición es continua o no. ¿Cómo podemos analizar, en este caso, la composición de f? Recordemos que f o de g es lo mismo que f compuesta de g, ¿sí? Esta es la situación que estamos presentando. ¿Cómo hacemos la composición en el caso en el que una de las funciones sea a trozos? Entonces uno diría, bueno, ¿cómo podríamos traducir esta situación?
Pues f de g de x significa que donde estaba originalmente la x, porque recordemos que f de x solamente es valor absoluto de x. F de x es solamente valor absoluto, pero f de g de x sería valor absoluto de g de x. Observen que donde está la x, ahora debe ir g de x, debe ir dentro de los valores absolutos. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí cómo hago si g de x está compuesto de dos partes, ¿cierto? Una por aquí y una por acá. Pues como g de x se le está aplicando exteriormente, ¿no? Por fuera, no es dentro, sino por fuera de g, hay un valor absoluto, podemos hacer que cada estructura de la cual está compuesta g, pues se le ponga un valor absoluto. Entonces veamos cómo nos quedaría. Si g de x es igual a x más 1 y por aquí x menos 1, si x es menor que 0, si x es mayor o igual que 0. Entonces, f, hagámoslo bien desde acá, f o de g, que es lo mismo que f de g de x, que es lo mismo que valor absoluto de g de x, entonces nos queda valor absoluto de x más 1, valor absoluto de x menos 1. Y mantenemos la misma lógica. ¿Cuál es la misma lógica? Que si x es menor que 0, si x es mayor o igual que 0. Esa es la lógica que estamos manejando. Bien, entonces frente a esa situación, pues ya entendemos que representa la composición y en ese caso sabemos que donde estaba la x para la función f, esa x, ahora esa x se ve reemplazada por g. Y en ese caso, pues eso lo que causa es que a la g le pongamos exteriormente, ¿no? A todo, le pongamos valor absoluto. Entonces, tanto la expresión de arriba como la expresión de abajo tienen menos 1. Ahora, como ya tenemos la composición del ejercicio, que es esta parte de la que nos preguntan, entonces f compuesta de g, ahora sí vamos a analizar esa continuidad en x igual a 0. Entonces decimos, bueno, pues analicemos la continuidad en x igual a 0. Recordemos que el primer paso de la continuidad, pues es la imagen. Tendríamos que reemplazar f o de g en 0. Eso implica hacer f de g de 0. Eso implica hacer valor absoluto de g de 0. Tengamos en cuenta que aquí estamos reemplazando directamente. Entonces pregunta, ¿será que podemos reemplazar en la parte de arriba o podemos reemplazar en la parte de abajo? Pues en ese caso vamos a reemplazar en la parte de abajo. ¿Por qué reemplazamos en la parte de abajo? Porque aquí es donde podemos tomar mayor o igual. Aquí claramente dice mayor o igual. Por lo tanto, cuando queremos tomar x igual a 0, lo hacemos con la de abajo y por ende nos estaría dando valor absoluto de 0 menos 1 y pues eso nos da valor absoluto de menos 1, que eso nos da 1. Ya tenemos clara la imagen en ese caso. Entonces uno dice, listo, ya salimos. Juepucha, espero que no me quede sin espacio. Bueno, ya salimos de la primera parte que es la imagen. Vamos ahora con la parte del segundo paso que sería el límite. Pero dado que se me acabó el espacio, voy a llevarme esta partecita de la información. Por favor, la persona que tenga por ahí el micrófono activado, por favor desactívelo para que el ruido del ambiente donde se encuentre no afecte el desarrollo de la clase. Bueno, entonces íbamos en esta situación. Entonces decíamos, bueno, ya acabamos con la parte de la imagen. Vamos ahora con la parte... pero esto lo podemos dejar directamente ahí.
Listo, bien. Entonces decíamos que como ya tenemos la imagen, el segundo paso sería resolver el límite cuando x tiende a 0, porque ese es el valor que estamos analizando. Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo yo hago este límite? Porque según esto, cuando me acerco, vamos a hacer un análisis gráfico, cuando me acerco al 0 por la derecha, o sea, cuando la x es mayor que 0, la expresión matemática que debo tomar es valor absoluto de x menos 1. Pero cuando estoy por la izquierda del 0, la expresión, como esta x es menor, es un número negativo, estoy por la izquierda del 0, la expresión es valor absoluto de x más 1. Cambian las expresiones matemáticas. Entonces, en ese caso, yo digo, bueno, si sucede esa situación que por la izquierda es una función y por la derecha es una función, entonces el límite directamente no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues primero escribo el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Aquí sí puedo escribir f de x, bueno, era f de g de x, ¿no? Porque estamos hablando de la composición. Y esa composición, entonces tendría que decir que este límite me toca partirlo por derecha y por izquierda, porque como acabé de explicar, por la izquierda del 0, según esto, por la izquierda del 0 hay una función y por la derecha del 0 hay otra función. Entonces tendremos que decir límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que en este caso por la izquierda sería valor absoluto de x más 1. Y en el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que en este caso sería valor absoluto de x menos 1. Bien, ahora nosotros decimos, bueno, ¿y cómo resolvemos estos límites? Pues el primer paso es reemplazar, ¿no? Cuando nosotros reemplazamos, nos estaría quedando 0 más 1, 1. Y valor absoluto de 1, pues nos da 1. Oiga, no nos dio indeterminación. Ni tampoco dentro de ese valor absoluto nos dio 0. Cuando un límite con valor absoluto nos da 0 sobre 0 o un límite con valor absoluto adentro de ese valor absoluto nos da 0, pues hay que empezar a intentar resolverlo con técnicas de valor absoluto. Pero en este caso, como ni se produjo 0 sobre 0, ni dentro de ese valor absoluto se produjo 0, pues en ese caso podemos reemplazar directamente porque no hay problemas ni de acercamiento ni problemas de indeterminación. Entonces este límite nos daría valor absoluto de 0 más 1, nos daría valor absoluto de 1 y pues eso nos da 1. Eso es por el límite de la izquierda. Vamos por el límite de la derecha. X tiende a 0. 0 menos 1, menos 1. Valor absoluto de menos 1 nos da 1. Nuevamente, este límite con valor absoluto ni nos dio 0 sobre 0, ni nos dio 0 dentro del valor absoluto. Por lo tanto, yo puedo reemplazar directamente. 0 menos 1, valor absoluto de menos 1, y pues eso nos da 1. Significa que esas dos cosas son iguales. Y si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, significa que este límite existe. ¿Y cuánto vale? Pues el límite se acerca a 0, pero el resultado, ojo, el resultado por la izquierda es 1 y el resultado por la derecha es 1. Significa que ese límite, así se acerque por la izquierda o por la derecha, el resultado es el mismo. El resultado es 1. Por lo tanto, el límite tiende a 1. Y listo, ya con esa situación podríamos ir al tercer paso y mirar y comparar si el límite cuando x tiende a 0 de f compuesta de g de x es igual a f de g de 0, porque en este caso estamos analizando continuidad en 0. Y nos damos cuenta que esta situación, pues sí, es igual, porque el límite lo acabamos de resolver y nos dio 1. La imagen la resolvimos al inicio, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y al final la imagen también nos dio 1. Por lo tanto, como los tres pasos de la continuidad se cumplen, podemos decir que f de x es continua en x igual a 1. Es continua en x igual a 1. Y esa es la forma pues más detallada, más clara y más explícita de la demostración de ese límite. Ahora, ¿qué otra situación nosotros podríamos hacer
¿sí? De pronto para demostrar que la función es continua. Bueno, este método o lo que nosotros hicimos en este caso fue a partir de las expresiones matemáticas. También podríamos haberlo hecho a partir de la gráfica de la función, pero para ello pues tendríamos que graficar la función para analizar si la función es continua o si la función es discontinua. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hacíamos para graficar la función? ¿Sí? Dado el caso de otra situación, porque pues hay personas que de pronto se les facilitará más la parte de gráficas y a otros los que se les facilitará más la parte pues matemática, el análisis cuantitativo, ¿no? Y pues habrá otros que, siguiente pregunta. Bueno, vamos a hacer la explicación de cómo sería la gráfica. Entonces, el ejercicio, vamos a poner el ejercicio para la gráfica. Aquí está. Por aquí, por aquí, por aquí. Esta sí es. Bien, entonces para la gráfica, entonces uno dice, bueno, si yo tengo, por ejemplo, la gráfica de f de x igual, vamos a inventar nada más. Dime, Gilbert, hay dime, un compañero que no tiene micrófono y está preguntando que si no sería continuo en cero. que si no sería continua. En cero. Sí, claro, gracias. Aquí tengo el error porque escribí f es continua en x igual a 1. Claro, estamos hablando todo el tiempo, fue en 0. Gracias. Sí, es continua en 0. Y pues entonces, pero la pregunta, ¿dónde está? Aquí la tengo, aquí la tengo. Entonces pregunta, ¿la función es continua en 0? Pues verdadero, porque ya acabamos de demostrar que sí, la función es continua en x igual a 0. Ahora decía, la otra forma de pronto de llegar a esa conclusión es a partir de la gráfica. Pero la pregunta es, ¿cómo haríamos la gráfica de la situación? Primero debemos entender qué pasa cuando yo tengo una expresión matemática, por ejemplo, x menos 1, ¿sí? Y qué pasa cuando yo a esa expresión le pongo valor absoluto. ¿Qué pasa a nivel de la gráfica? Entonces, cuando yo tengo una gráfica, en este caso vamos a graficar x menos 1. ¿Cómo graficamos este x menos 1? Pues a partir de valores. Con 2 puntos ya podemos hacer la gráfica de una línea recta. Entonces, cuando la x toma el valor de 0, según esto, 0 menos 1 nos da menos 1. Entonces tendríamos este puntico por acá. Y ahora, cuando la x toma el valor de 1, 1 menos 1 nos da 0. Entonces tendríamos este puntico por acá. Y pues ya podríamos decir que entre esos dos punticos podemos hacer la línea recta, ¿sí? Porque es una recta, y pues así sería la gráfica de f de x igual a x menos 1. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos valor absoluto? Entonces, la que hicimos de color azul es esta primerita. Y ahora con color rojo vamos a hacer la segunda, que es la que tiene el valor absoluto. Entonces, cuando le aplicamos valor absoluto, todo lo que está por debajo del eje X se refleja hacia arriba. Entonces, este pedacito de línea ahora tendrá que subir, porque, vuelvo, repito, todo lo que está por debajo del eje X, voy a resaltar esta parte que está por debajo, ahora es la parte que debe ir para arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos queda? Pues ahora la gráfica nos va a quedar así. Y por lo que ya estaba por arriba, sigue quedando por arriba. Así nos quedaría la gráfica del azul, una línea, y la de valor absoluto con el pico, ¿sí? Entonces, hagamos la gráfica de la función g, que es x más 1, x menos 1, y luego hacemos la gráfica aplicándole valor absoluto. Y para eso, pues vamos a mirar que los pedacitos que estén por abajo tendrán que reflejarse hacia la parte de arriba. Entonces, ya teniendo esa lógica del desarrollo, ahora sí, vamos con la parte de nuestro ejercicio. Entonces, la primera expresión es x más 1 y la segunda expresión es x menos 1. Entonces, vamos a hacer la gráfica de esa situación. Bien, entonces, x más 1 es cuando x es menor que 0, o sea, en la parte de la izquierda. Para ello, voy a hacer o tomar 2 puntos. Voy a tomar cuando la x vale menos 2 y cuando la x vale menos 1.
Cuando x vale menos 2 más 1 nos da ahí le hacemos un circulito porque cuando llega al 0, observen claramente que el 0 no se puede tomar. Aquí nos dice x menor que 0, no menor igual. Ahora, vamos a comparar la gráfica de x menos 1. Para x menos 1, lo mismo, vamos a tomar dos puntos. Vamos a tomar el punto 1 y el punto 2. Entonces, cuando la x tome el valor de 1, 1 menos 1, 0. Entonces, aquí tenemos ya un primer puntico. Y cuando x tome el valor de 2, 2 menos 1 nos da 1. Ese puntico quedaría por acá. Y listo, ya podemos trazar la gráfica. Y aquí sí nos queda punto, acá sí nos queda punto, porque cuando la x toma el valor de 0, ahí se puede tomar, y cuando x toma el valor de 0, 0 menos 1 nos da menos 1, hacia abajo, ¿sí ven? Entonces, así sí nos queda la gráfica, y esta sería la gráfica de g de x. Esta sería todas esas líneas, ¿sí? Esas dos líneas sería la gráfica de g de x. Pero la situación que nosotros queremos analizar no es valor absoluto de g de x. Entonces, ¿cómo graficamos valor absoluto de g de x? Pues dijimos que lo que estaba por debajo del eje x se tenía que ir hacia arriba. Vuelvo, repito, los segmentos o los pedacitos de gráfica que estén por debajo del eje x deben ir hacia arriba. En ese caso, esos segmentos serían esta línea por acá y esta línea por acá. Esos segmentos deben ir hacia arriba. Y decimos, bueno, al ir hacia arriba, ¿cómo me quedan? Entonces me quedaría una línea por acá. Esta línea seguiría siendo la misma, ¿sí? Y ahora esta linecita que está aquí por abajo, esta linecita ahora va para arriba. Y el punto también va para arriba. Y lo mismo, este segmento, no, pues ese segmento ya estaba ahí, dejémoslo ahí porque él ya continúa debido a que no hay modificación. Entonces, lo que está de color negro es g de x y lo que está de color rojo es valor absoluto de gx. Podemos observar claramente que al aplicar ese valor absoluto, nos damos cuenta que la función se vuelve continua, ¿sí ven? Se vuelve continua, porque sube y coincide con la parte que ya estaba arriba. Entonces, al aplicarle valor absoluto a esa función g, se vuelve continua, porque la negra, g de x, la de color negro, originalmente esa función no es continua, debido a que se presenta ese salto. Pero cuando le aplicamos valor absoluto, nos damos cuenta claramente que coinciden las dos cosas, por lo tanto, se vuelve una función continua. Ahora, ¿qué sucede con esa expresión? Pues que al volverse una función continua y con esa gráfica podemos decir entonces que f, bueno, hagámoslo completo, ¿no? F de O de G, que es igual a f de g de x, que es lo mismo que valor absoluto de g de x, pues ahora esa función es continua en x igual a 0. Es una forma diferente, alternativa a lo que ya explicamos matemáticamente y nos permite demostrar pues que la función es continua en x igual a 0. Es una forma, vuelvo a repito, diferente, pero también nos permite demostrar esa situación. Y pues la idea es que son dos procedimientos diferentes para demostrar lo mismo. Ya dependerá de cada uno de ustedes cuál le gustó más, si le parece más fácil el de letras y números o si le parece más el gráfico, ¿sí? Ahí ya dependerá de ustedes que se les facilite escribir. Bien, vamos con otro ejercicio.
nos dicen por acá en este otro ejercicio, si f es una función 1 a 1, entonces f inversa es igual a 1 sobre f de x. Nos dicen verdadero o falso. Bueno, en ese caso eso sí es totalmente falso. Cuando nosotros decimos que una función f de x es 1 a 1, significa o nos permite decir que por ende tiene inversa. Pero cuando nosotros hablamos de que tiene inversa, no necesariamente significa que se pueda hallar numéricamente. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x más Euler a la x, esta función es 1 a 1, porque a nivel gráfico solo corta horizontalmente una vez. Veamos el gráfico de esa situación. Entonces, x más Euler a la x. Miren el gráfico de esa situación. Este x igual a 3, ¿no? Ahora sí. Observen el gráfico de esa expresión matemática. ¿Sí ven? Entonces, si nosotros hacemos líneas horizontales, nos damos cuenta que solo cortamos una vez a la curva. Podríamos decir entonces que toda esa curva es 1 a 1, por lo tanto esa curva tiene inversa. Pero no necesariamente el hecho de que esa función, porque esa función es 1 a 1, pues tiene que despejarse la x, por ejemplo, ¿sí? Porque la idea es hallar la inversa. Entonces, esa situación, el hecho de que sea 1 a 1, no garantiza que se pueda despejar la x, porque si nosotros reemplazamos f, la cambiamos por y, igual a x más Euler a la x, uno llega y se pregunta, bueno, intentemos despejar la x. Y nos damos cuenta que es imposible despejar la x, porque nos queda y menos x igual a Euler a la x, y si intentamos aplicar logaritmo natural para bajar esa x del exponente, observen que aunque se despejó la x, está también en el lado izquierdo. La idea de un despeje no es que quede en ambos lados de la igualdad. La idea de un despeje es que quede en un solo lado de la igualdad. Entonces, hasta ahí, digamos, se entiende la situación de que el hecho de que la función sea 1, no necesariamente matemáticamente, esto se dice analíticamente, esto es analíticamente, se pueda despejar, o sea que con letras y números podamos despejar la x. Ahora, ¿qué situación es la que nos plantean acá? Si f es una función 1 a 1, ya entendimos lo que causa, ya entendimos lo que se podría o no se podría hacer, entonces nos dicen que si la función inversa de x es igual a 1 sobre f de x. Esto es totalmente falso, ¿sí? Un ejemplo clarísimo de ello es cuando tenemos seno inverso de x. Esto no se escribe como 1 sobre seno de x. Máximo lo que se puede hacer con seno inverso de x, lo máximo que se puede hacer es decir que seno inverso de x sea igual a y, y lo máximo que se puede hacer con ese seno inverso es pasarlo al otro lado y nos quedaría x igual a seno de y. Eso es lo máximo que podríamos hacer. Pero como tal, de pronto llegar a una situación matemática de 1 sobre seno, esto sí es totalmente falso, porque sabemos que el seno, ¿sí? Ese seno pues tiene inversa, y esa inversa no ocurre esa situación de que se pueda poner 1 sobre f. Lo que pasa es que esto sí es un error que uno tiende a cometer. Por ejemplo, uno escribe tangente inversa de x y que uno pueda pensar que esto es 1 sobre tangente de x. Eso ya es un error, esto está mal, es un error, porque, vuelvo a repito, tangente inversa, lo máximo que podemos hacer es pasar la tangente al otro lado, esa tangente inversa, como tangente del otro lado. Por ejemplo, tangente inversa de x igual a 2, por lo tanto, x es igual a tangente de 2. Eso sí lo podríamos hacer, pasar esa tangente inversa del lado izquierdo al lado derecho como tangente.
pero bajarla así como fracción, eso sí está totalmente mal y por ende la afirmación es falsa. Vamos con otra pregunta. No, es la que estábamos haciendo hace rato. Ya no me perdí. Esta fue la que dimos hace un momento. Ah, esta era. Y ahora vamos para esta. Bien. Entonces nos dice límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x igual a 1. Entonces nos preguntan por el límite cuando x tiende a 0 de 8x cuadrado menos seno de x sobre x y nos preguntan si eso vale 1. Bueno, en ese caso, como tenemos un límite, pues hay que mirar si se puede resolver. Según eso, la idea es que se puede resolver. Entonces, el primer paso de todo límite es reemplazar. Entonces, nosotros diríamos, pues eso sería 8 factor de 0 al cuadrado menos seno de 0 sobre 0. Y 0 al cuadrado, 0. Multiplicado por 8 seguirá dando 0, menos seno de 0 seguirá dando 0. O sea que eso nos está dando 0 sobre 0. Significa que hay que intentar resolver. Bien, entonces, bueno, ¿y cómo resolvemos ese ejercicio? Porque pues al reemplazar nos dio 0 sobre 0. Pues podríamos intentar hacer cosas de factorizar, simplificar, separar y demás, o podríamos utilizar la regla del L'Hopital, dado que al darnos 0 sobre 0 podemos aplicar la regla del L'Hopital. Recordemos que para poder aplicar la regla del L'Hopital nos tiene que dar o infinito sobre infinito o 0 sobre 0 al reemplazar. Y pues como nos dio 0 sobre 0, podemos aplicarla sin ningún problema. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo aplicamos la regla? Bueno, primero escribimos el límite tal cual. Límite cuando x tiende a 0. Y ahora vamos a hacer la derivada de arriba en la parte de arriba. Claro, esto es una fracción. Entonces, la derivada de lo de arriba lo vamos a hacer en la parte de arriba. Entonces, derivada de 8x al cuadrado, eso nos da 16x. Y derivada de seno, menos, que ya está el menos, derivada de seno nos va a dar coseno de x. Dividido en la derivada de lo de abajo, en lo de abajo. Y la derivada de x pues nos da 1. Ahora, pues como ya vemos que no nos queda una fracción, podemos reemplazar directamente y decimos, nos quedaría 16 multiplicado por 0 menos coseno de 0. Y esto pues estaría dividido en 1, porque pues ese 1 no se reemplaza directamente, no hay ningún problema. Y decimos 16 por 0, esto da 0. Y coseno de 0, esto da 1. Entonces, el resultado que nos está quedando es 0 menos 1, nos da menos 1. Dividido en 1, pues eso nos da menos 1. Bien, esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta afirmación? Pues que la afirmación es falsa